Se han venido haciendo una serie de comparaciones, ¿verdad? Y se usa Grecia ahora como el coco, ¿verdad? Que aquí en Costa Rica, si no hacemos esto, vamos a acabar como Grecia. Y es importante contextualizar el tema de Grecia. Grecia es como, no sé, el pariente pobre de una familia que de repente recibe una gran herencia, ¿verdad? Y en el 2001 lo invitan a acercarse, ¿verdad?, a la fortuna familiar. Y le dicen, bueno, vea, usted ahora es parte de esta familia, a pesar de que usted siempre ha estado ahí a la par, pero sabemos que usted viene de menos a más, pero ahora tiene la oportunidad, esta oportunidad de oro, ¿verdad?, de ser de los que tienen plata. Acérquese y lo incorporamos a la Unión Europea. Eso fue en el 2001. Eso sí, tiene que portarse. ¿Al euro o a la Unión Europea? Al euro, perdón. Sí, porque la Unión Europea, al euro. De los países mediterráneos, fue el primer país. Perdón, y tal vez déjeme hacer una nota de pie de página ahí, don José Rafael, que es de los países mediterráneos que se unen al proyecto europeo, y tal vez vale la pena, y por eso quise hacer la alusión, el proyecto europeo arranca con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente es un intento para que no haya una nueva guerra entre Francia y Alemania, y entonces parte con el Tratado de Roma, que son los 6 países, Benelux, Francia, Alemania e Italia, ¿verdad? Es decir, era hacer un club de los que se habían peleado en la Segunda Guerra Mundial para que a través de el crecimiento económico y de los negocios que se daban, luego esto se fue expandiendo, ahora hay 28 países, y los primeros del área mediterránea, excluyendo a Italia, que está, fue precisamente Grecia, y Grecia le ponen un requisito, que es que Grecia vuelva a la democracia, porque los militares griegos le habían dado un golpe de estado al hermano de la ex reina Sofía de España, y había una junta de coroneles, y entonces básicamente los europeos le dijeron, ¿usted quiere ser europeo? Sí, para ser europeo tiene que tener elecciones y no gobiernos militares, y entonces los griegos el gobierno toma esa decisión, se transforma y ingresa. Y en el 2001 le dan esta oportunidad de... Claro, y eso sí, tenía que portarse bien, y la condición básicamente, se pusieron algunas reglas fiscales que tal vez eran las más importantes, con la posibilidad, o sea, la herencia era el euro, ¿verdad? O sea, el poder tener una moneda común, porque al mismo tiempo era como si bien es cierto, era deuda griega emitida en euros, respaldada por el Banco Central Europeo, y entonces era diferente la deuda en euros que la deuda en dracmas. Grecia tenía que cumplir una serie de requisitos para incluir, y le dijo a la Unión Europea que lo estaba cumpliendo. Después la Unión Europea se dio cuenta de que no era cierto. Pero en el ínterim, la primera crisis que Grecia tiene, Grecia es en el 2004, cuando se dan cuenta que las cifras de Grecia estaban subestimadas en cuanto a déficit. Entonces ahí empiezan, o sea, desde ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Bueno, los europeos en realidad, ya Francia y Alemania, me parece, habían roto la regla del 3%, entonces los griegos dijeron, o sea, si lo rompen ellos, nosotros lo podemos romper, lo fueron a castigar, pero ahí empezó la cosa. Y como de repente Grecia tenía acceso a los mercados internacionales de una manera mucho más fría que antes, porque ahora era deuda en euros, se empezó a endeudar sin hacer reformas estructurales para bajar ese déficit que incumplía la regla de la familia a la que había sido aceptada. Todo va bien hasta que se da la crisis de 2008, a donde hay una crisis a nivel mundial, y los griegos se encuentran con que ya no pueden financiar sus déficits de manera tan fácil, ¿verdad? Eso hace que Grecia empiece, los problemas de Grecia se acentúen, y lleva al primer rescate
en el año 2010, a donde Grecia estaba endeudada con bancos privados. Y esto de toda la historia es lo más que llama más la atención, ¿verdad? El primer rescate de Grecia, que terminó siendo 240.000 millones de euros, se hace básicamente para que los bancos europeos puedan dejar de tener exposición directa a Grecia. Y entonces los gobiernos europeos le dicen a Grecia, tenga, yo le presto plata para que pague usted la deuda con los bancos, ¿verdad? Y ahora usted nos debe a nosotros. Eso sí, a cambio de una serie de condiciones que nosotros nos vamos a encargar de que usted cumpla. Y ahí es donde termina formalizándose la famosa troika que los griegos odian, que es la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que empiezan a dictar a partir de ese momento, en teoría, cuál es el desarrollo de la política económica griega. Este primo pobre llegó a la familia y empezó a gastar como si tuviera mucha plata, y podía pedir prestado porque tenía el crédito, y siguió gastando, y él no tenía la plata. O sea, llegó un momento en que le dijeron, no, ya no más, ¿verdad? Ahora ajústese a vivir a sus medios. Pero tenía tanto tiempo de vivir bien que ahora le parece una barbaridad que le digan que tiene que vivir con lo que le alcanza. Y tal vez, desafortunadamente, o sea, esta situación degeneró. Fue muy largo y los abusos fueron extremos, y como bien apuntaba, no es de izquierda a derecha, había, y esto es lo que pone realmente malo a los alemanes y a los belgas, una cultura de corrupción que permeaba a toda la sociedad. La gente no pagaba impuestos, los nombramientos en las entidades, en el sector público griego, que es muy fuerte, eran totalmente por argollas, no había ningún tipo de rendición de cuentas, y el abuso fiscal era galopante.